corazón estos días, que está en Mateo capítulo 6, verso 12. Mateo 6, 12. Solamente, no la voy a leer entera, solamente quiero leer este versículo. Digo entera porque esta es la conocida oración de Jesús, ¿sí? Del Padre Nuestro. No la vamos a leer y repetir todo entero, sino que este verso 12 es el que me va a motivar a mí a compartir este sermón que le he puesto por título El poder del perdón. Mateo 6:12 dice, hablando Jesús, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hace unos días, esta semana creo que fue, la semana pasada, en torno a todo al clima social y político que estamos viviendo y que vamos a vivir, creo que algunos expresidentes, representantes de la política, entre otros, están haciendo sus declaraciones con respecto al hecho histórico que se va a recordar, a rememorar en nuestro país. Pero no quiero hablar de eso, sino que quiero decir que dentro de lo que ellos hablaban en sus entrevistas, ellos mencionaron algunos que en el país había un clima polarizado, que el país estaba polarizado, que había un clima o un ambiente tóxico. A 50 años de la ruptura democrática para unos en nuestro país, para otros definitivamente un golpe militar, se levanta una gran interrogante que nosotros no podemos hacernos los desentendidos. Somos parte de este país, somos parte de esta nación, y la gran interrogante es: ¿podremos alguna vez perdonarnos? ¿Podremos alguna vez como nación aplicar el perdón? Al menos al día de hoy, y por el clima, se ve que está muy difícil. ¿Por qué? Porque la capacidad de perdonar o de pedir perdón requiere de un corazón que esté a un nivel superior. No es simplemente decir quiero perdonar, no es simplemente decir necesito que me perdonen o necesito pedir perdón. Un escritor cristiano famoso, conocido como Charles Swindoll, dijo: en el currículum de la vida, el curso del perdón no es opcional. Va a haber algún momento en la vida de todos nosotros donde vamos a tener que cruzarnos con este dilema: ¿perdonar o no perdonar? ¿Debo pedir perdón por algo que hice? ¿O debo simplemente hacerme loco, hacerme la desentendida y hacer como que, wow, aquí estoy, no he hecho nada? Si no me tocan el tema, entonces quiere decir que ya lo pasaron por alto. Y tiene tanta razón Charles Swindoll, porque no es opcional el tema del perdón. Va a haber algún momento en su vida, en mi vida, en donde vamos a tener que luchar con esta cosa inquietante. Y te dije que quiero hablarte del poder del perdón, porque no todos lo tienen, porque no todos lo alcanzan a tener o no lo alcanzamos a practicar. El poder del perdón es uno de los grandes poderes para el creyente. Para el creyente, la Biblia habla de la necesidad de ejercer este poder del perdón. Como también, obviamente, es importante para el creyente el poder del amor, el poder del Espíritu Santo. Eso como que nos gusta más, ¿sí? Porque eso como es más eléctrico. Pero cuando nos hablan del poder del pedir perdón o de perdonar a otros, no es tan especial para nosotros o para algunos. El poder de la fe es importante, el poder de la oración, el poder de la palabra de Dios es importante también para el creyente, como el poder de ser y comportarnos como hijas e hijos de Dios, también es importante. Hay muchas cosas en la vida del creyente que son igualmente importantes, pero hoy quiero hablarle acerca de lo que es el perdón. ¿Y qué es el perdón al fin y al cabo según la Biblia? No según la filosofía, no según lo que piensa la gente, según su experiencia. Según la Biblia es la actitud y es la decisión de renunciar a un derecho, al derecho de hacer que otra persona tenga que pagar por la ofensa que me cometió. Eso es perdonar según la Biblia. Es declarar libre de deuda, es no cobrarle la renta, ¿sí? Como el señor Barriga en la vecindad del Chavo. No es como recordarte, ¿verdad?, y meterte el dedo en la llaga, sino que es darte la posibilidad de que en algún momento de la vida la deuda que teníamos entre tú y yo ya no esté más. Por eso es que Jesús en la oración del Padre Nuestro usa esta expresión
Jesús está preocupado de muchas cosas, está preocupado de que venga el reino de Dios, está preocupado de que pasen muchas cosas buenas para quienes lo sigan, pero en la relación de los discípulos con Dios, una de las cosas importantes en la oración de Jesús es pedirle al Padre que perdone las deudas, que perdone las cosas en las cuales hemos ofendido a su presencia, al plan que Él tenía para con nosotros. Jesús, en la oración del Padre Nuestro, nos recuerda de que no podemos andar por este mundo que no es nuestro, que no lo creó usted, no lo creé yo, que lo hizo Dios, que estableció un plan para el hombre porque fuimos creación de Él y Él tenía un plan para nosotros lo echamos a perder, pero no podemos andar, ¿verdad?, tan sueltos por este mundo sin siquiera pensar de que hemos ofendido a Dios en algo. Por eso es que Jesús dice a ustedes que quieren acercarse a Dios en la oración del Padre Nuestro, en algún momento tienen que decirle a Dios: Dios, perdona nuestras ofensas, Dios, perdona nuestras deudas. Es ese derecho, ¿verdad?, que tiene Dios sobre nosotros para cobrarnos todo lo que le debemos. Como dice Romanos 3:23, la paga de pecar, el resultado es morir. No hay medios caminos. Eso es lo que necesitamos recibir, esa es la deuda por habernos rebelado contra Dios. Pero en la oración del Padre Nuestro, Jesús le ora a Dios y le dice: perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas. La palabra perdón viene del latín per y donare, que significa dar, pero dar en consecuencia del perdón de una deuda. Eso significa perdonar. Cuando yo digo te voy a perdonar, es porque estoy dispuesto a olvidarme de esa deuda, cual sea esta, la ofensa cual sea esta. Puede ser una deuda, una ofensa, una falta, un delito u otra cosa, pero cuando usted quiere practicar el perdón, tiene que tener esto en mente. El perdón es también el comienzo de un proceso de sanidad y de un proceso de crecimiento. Por ejemplo, en el caso de una infidelidad conyugal, la persona herida, cual sea que haya sido la ofendida, después de querer optar por perdonar a su pareja, va a necesitar tiempo para recuperar la confianza, sin duda. No es simplemente como muchos hombres o muchas mujeres piensan, es como que ya, pero perdóname, démonos un beso, un abrazo, invítame a cenar y listo, tema concluido. No es así. Luego de una infidelidad necesitas un tiempo para sanarte interiormente, para sanar al otro, para darle otra vez los motivos para que vuelva a confiar en ti. Así que perdonar es también olvidarte de esa deuda cuando tú das el perdón, pero también necesitas pasar por ese proceso de sanidad y de crecimiento para recuperar la confianza. Y el Señor Jesús fue el máximo ejemplo del perdón divino. Jesús en la cruz, por ejemplo, cuando están ya en sus últimas horas antes de expirar, mira a la gente, mira a aquellos que le están lapidando, a aquellos que le han condenado y a aquellos que les han maltratado. Y los mira y Él ora a su Padre y les dice: Padre, perdónanos. Perdónanos. Es el máximo ejemplo del perdón, Jesús. ¿Sí? Yo he conocido a algunos hombres que jugando al fútbol de pronto lo empujan un poco y ya se dan vuelta y quieren pegarle y cortarle la cabeza al rival. Jesús aquí está a punto de morir. Jesús ha sido maltratado, ha sido bofeteado, ha sido escupido, ha sido mal juzgado. Lo han confinado a una muerte cruenta porque podían haberle dado un tiro en la cabeza y la muerte hubiese sido rápida, pero no, fue la peor muerte. Esa muerte lenta, esa muerte cruel, en donde vas viendo cómo la presa, cómo el animal se va desangrando. Esa es la muerte escogida por los romanos, y esa muerte es la que le escogieron a Jesús. Pero Él está en la cruz y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Así que podemos aprender algo acerca de Jesús, ¿sí? Yo no puedo decirle a ustedes aprendan de mi forma de perdonar, porque es escasa. Pero aprendamos de Jesús, el máximo ejemplo del perdón. El regalo, en el caso de Jesús, del perdón dado por Dios a la humanidad a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, nos hace a nosotros liberarnos de todo complejo de culpa ante Dios y nos libra de todo el temor, especialmente de morir y presentarnos delante de Dios. Ya le dije hace un rato atrás que la paga del pecado es muerte.
Tú y yo no podemos llegar y presentarnos frente a Dios así porque sí. Decir, Dios, sentémonos, charlemos, tomemos una taza de café porque entre tú y yo no hay nada que hablar. No es así. Si es que en algún momento tú puedes cerrar tus ojos, si en algún momento tú puedes cerrar tus ojos y adorar a Dios, y puedes de pronto hablar y decir, Dios, simplemente eso, no es porque te ganaste algo, es porque Cristo pagó en el sacrificio de la cruz. Y a través de ese sacrificio, entonces nosotros pasamos a través de la cruz. Y es que Dios entonces nos pone atención. Por eso es que Jesús dice, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. La gente inventa, las religiones inventan otros intercesores, ¿sí? Personas buenas tal vez, que hicieron cosas buenas y los elevan a categoría de que ellos también te pueden ayudar, pero no es así. Jesús mismo lo dijo, no es que alguien lo haya dicho, Él mismo dijo, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Así que el que está diciendo, la única tranquilidad que usted y yo podemos tener en algún momento si nos enfrentamos frente a Dios y Él no nos aniquile por completo, eso se llama Jesús. Amén. Él nos da la tranquilidad. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó. Y a través del sacrificio de Jesús nosotros fuimos perdonados. Él pagó la deuda. Esa palabra que siempre nosotros decimos, ¡ay, pagó la deuda en la cruz del Calvario! Pero Él la pagó, y si alguien no pagaba esa deuda, entonces usted estaba al debe con Dios y merecía la muerte. De hecho, muchos que todavía no tienen una relación profunda con Dios están en esta condición, y debo decírtelo. Estás peleado con Dios, estás enemistada con Dios, necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas pasar por Jesús. Necesitas saber cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Y entonces cuando entiendas que Él pagó la deuda por ti, puedes sentarte y puedes hablar y puedes cerrar tus ojos y orar a Dios. Y vas a sentir algo especial, pero no es porque realmente tú tienes méritos para eso, sino es porque Jesús pagó la deuda. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Escucha bien, sea bueno o sea malo. Todos nosotros, todos, creyentes y no creyentes, algún día tendremos que estar sentados en la silla para dar cuentas. Es una verdad. Lo que te puede dar la tranquilidad de que te vaya bien en ese juicio se llama Jesús. Lo que te va a dar la seguridad de que vas a entrar no a un lugar desconocido, sino es como que es diferente, ¿verdad? Es como cuando tienes algún amigo en la familia y tú dices, pero yo soy amigo de esta persona, entonces ya me siento parte. Eso se llama Jesús, por cuanto Él te perdonó. Así que el saber que se cuenta con el perdón y el olvido de Dios de nuestros pecados es una de las seguridades más básicas del cristiano. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello, porque sería triste, ¿o no? Estar en la casa del Señor y que de pronto bajara un ángel del cielo a recordarnos todos nuestros pecados pasados, sería fome, ¿cierto? No quisiera que me recordara las cosas malas que hice antes. Pero gracias a Dios dice que la Biblia de que Dios te perdona y Él hace alejar de nosotros todos nuestros pecados. Amén. Y Él no se recuerda ni se recordará más de lo que hiciste en el pasado hasta antes de conocer a Cristo. El perdonar detiene e impide también que se genere en tu corazón, en mi corazón, la tristeza o el odio o la amargura que puede dejar a una persona paralítica, no físicamente, algunas veces sí, pero por sobre todas las cosas en una parálisis emocional. Cuando no perdonas, pasan cosas en el corazón. Mira, hay un pasaje bíblico en Proverbios 17:22, dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Sí? El corazón alegre, dice la Reina Valera, hermosea el rostro. Cuando no aplicas el perdón, cuando no vives entendiendo el poder que tienes al ejercer el perdón, lo más probable es que comiences a enfermarte emocionalmente, espiritualmente, de una forma interior. Si una persona permite que la amargura se guarde en su corazón por mucho tiempo, van a aparecer, y esto está comprobado, enfermedades incluso tan extrañas como una úlcera, como sufrir de presión alta en la sangre, tener fatiga física, insomnio y otras cosas más.
simplemente porque no has aplicado el poder del perdón. Y la palabra de Dios nos advierte de no dejar que brote nada a raíz de un no perdón. Mira, Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Las peores raíces que yo he visto cuando trato de dármela de jardinero en mi jardín, que lo tengo harto descuidado, y la peor rabia que yo tengo es darme cuenta de que la planta no crece o empieza a ponerse amarilla o se empieza a podrir, y cuando tú quieres hacer un trabajo, levantas la planta y te das cuenta de que abajito hay unos bichitos. ¿Sí? ¿Te has fijado? Que se empiezan a comer la raíz o que empiezan a podrir la raíz. Y esa raíz, por más que tú quieras de pronto echarle abono encima, no resulta. Y a veces incluso tienes que llegar a situaciones tan extremas que tienes que cambiar la tierra, porque la enfermedad está allí. ¿Me entiendes? Porque los bichos están ahí, porque la raíz ya se pudrió. Y yo pienso en esto cada vez que leo este pasaje de Hebreos 12, porque el no perdonar, el no ejercer el perdón, o el no practicar el perdón, o el no pedir perdón, de una u otra manera comienza a provocar una pudrición emocional o espiritual dentro de nuestro corazón. Y esto está más que... ¿Cómo decirlo? Es más cotidiano de lo que uno piensa, pero tengo la sensación que uno no le da tanta importancia. En la vida diaria, por ejemplo, si alguien te ofende, ¿qué pasa? Tú te resientes y de pronto dices: ay, no voy a hablarle más a esta persona. Te alejas y después, para darte cuenta de que esa persona tenía amigos, amistades, y las amistades, no solamente te alejaste de esa persona, sino que esa persona agarró a todo su séquito de amigos y te hicieron el vacío. ¿Sí o no? Y sus amistades toman la misma actitud, y muchos comienzan también a ser como partido, ¿verdad? Dicen: antes éramos amigas, ahora ya no somos amigas. Entonces ahora tengo que dividirme entre las amigas de ella y las amigas de esta otra persona. Cuestiones así, simplemente, cuando uno saca cuenta, uno dice: tanto enredo, tanta cuestión, simplemente por no querer reconocer que necesito pedir perdón. O porque en su contraparte necesito darme la posibilidad de perdonar a alguien. Son lo que yo llamo los círculos concéntricos de los resentimientos. ¿Has ido alguna vez bueno, aquí hay poca agua, pero usted ha ido de pronto a algún río? Cuando niño me gustaba jugar a esto de los patitos, ¿verdad? Uno tiraba las piedras, pero me encantaba lanzar una piedra. Y tú lanzas una piedra y cuando cae en el agua, esta empieza a generar una especie de anillos, ¿sí? Alrededor de esta piedra. Esos son los círculos concéntricos. Estás tú en el centro y tú piensas de que a nadie más le importa, pero alrededor tuyo comienzan a generarse una serie de cosas que, lejos de favorecer la situación, al final la empeoran más. Y vives entonces en torno a relaciones rotas. Pedir perdón es tan necesario y es tan importante como también perdonar. Cuando yo pido perdón, por ejemplo, yo doy muestras, ¿sabe qué? Para un creyente estoy dando muestras de la humildad que hay en mi corazón, que es lo contrario al orgullo. Amén. Cuando tú ejerces la posición de decir: yo voy a ejercer el perdón, tú estás demostrando humildad, porque quieres ser como Cristo. Porque quieres no simplemente decir: Padre, ya perdónalos tú porque yo no quiero saber nada de ellos. Esa no es la oración. Señor, perdónalos tú y yo también los voy a perdonar. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, son ignorantes, hablan tanta cuestión. Yo muchas veces debo reconocer que una de las cosas que como pastor más me resiento es cuando hay personas que se sientan desde su plataforma o en su silla, ¿verdad? No hacen nada en la iglesia, de pronto no aportan nada, pero se sientan y dicen: oh, yo lo habría hecho distinto. ¿Quién fue, pastor, la hermana que se le ocurrió poner estas cosas acá arriba? Qué falta de espiritualidad. Yo de verdad, hermano, yo tengo como un rechazo a ese tipo de personas, porque uno dice, de su plataforma de la ignorancia, hablan como si ellos fueran expertos en guiar una iglesia, en que fueran expertas de pronto, y que a mí me encantaría de compartir el ministerio y decir: ¿sabe qué, hermano? Usted la tiene tan clara, ¿por qué usted no viene a pastorear conmigo? Porque para ellos es tan claro que a esta iglesia le falta esto, a esta iglesia le falta esto otro. A esas personas son las que más me cuesta perdonar.
Pero muchas veces he tenido que decirle, Señor, ayúdame, Padre, perdónalo, porque de verdad son una manga ignorante. No saben lo que hacen. No digo eso. Algo parece. Es que hay gente que peca por ignorancia y hay otros que pecan por deporte. Eso es otra cosa. Así que, pero cuando yo pido perdón, yo doy una muestra de humildad, que es lo contrario al orgullo. Pero pedir perdón nos permite a nosotros liberarnos de complejos de culpa, que es la otra cara de la moneda. Debemos reconocer algo, con la mano en el corazón. Qué lindo cuando alguien se acerca a mí y me dice, hermana, o amiga, o mamá, o hijo, qué sé yo, necesito pedirte perdón. ¿Sí? Necesito que me perdones. Es como, ¿qué pasa en su corazón? Es como rico, ¿no? Dígalo de verdad, si no me pasa nada. Es como que tú automáticamente te pones en una posición como del que tiene el poder para, así como el César, ¿verdad? ¿Te perdono o no te perdono? ¿Sí? Te pone automáticamente en esa posición de decir, de ti depende. Pero también existe la otra parte. Y la otra parte es a mi juicio, también es como la más difícil. Que es la difícil el hecho de reconocer que tú necesitas acercarte a esa persona para decirle lo mal que lo hiciste. Y yo debo reconocer en los años de pastorado que llevo que son muy pocas las personas que tienen esa fortaleza, le llamo yo, esa dignidad, esa grandeza de reconocer cuando se han equivocado. Porque siempre es más fácil arrancar, porque siempre es más fácil huir, siempre es más fácil decir, oh, no, mejor no, me incomodé. ¿Amén? Siempre es más fácil eso. Pero un verdadero creyente, una verdadera creyente, ¿qué debería hacer? Actuar como Cristo. ¿Amén? Actuar como el siervo que va y que dice, reconozco mi error, reconozco que lo hice mal, arreglemos esto. Es más, en Mateo Jesucristo estableció un principio para cómo nosotros arreglamos los conflictos. ¿Sí? Para que trabaje un poco no le voy a dar la cita, pero está en Mateo. Y dice que cuando hay un conflicto entre dos personas, dice primero anda y habla con esta persona a solas. A solas. ¿Sí? No es que habla después de haber mandado mensaje, de haberlo fundado por el Facebook y después de haber hablado con la mamá. No, habla con él solo. ¿Sí? Cara a cara. ¿Sabes qué? Yo creo que hay algo que tenemos que arreglar, Lautaro. Tenemos que conversarlo. Y entonces Lautaro viene y habla conmigo y me dice, no, pastor, es que usted se ha equivocado en esto. Y yo, no me digas eso. Tú estás mal. No, es que usted está mal. Se fija que uno tiene que arreglar primero es como que la pelea. Y entonces Lautaro me dice, no, pastor, es que usted está mal. Y entonces yo digo, no, pero es que yo soy el pastor, yo no puedo reconocer eso. Entonces, ¿qué dice Jesús? Dice Lautaro, tienes que llamar a alguien más. Tienes que llamar a un testigo, una o dos o tres personas más. Volvemos a hablar del tema y entonces ahora ya no estoy yo solamente hablando con Lautaro y Lautaro dice, invitó a Nahuel, invitó a Pía y entonces ellos están escuchando y ellos están viendo que mi testarudez y mi soberbia realmente es la que no quiere arreglar las cosas con Lautaro. Pero Lautaro es bíblico y Lautaro dice, no, pero Jesús dijo de que tengo que hablar con dos o tres personas, pero el pastor es testarudo y no quiere ceder. Entonces tienes una tercera opción. Y la tercera opción es, dilo a la iglesia. Convérsalo con más personas. Y diga, realmente el pastor es cabeza dura y no quiere arreglar esta situación conmigo. Y Jesús dice al final, y si este hombre no ha cambiado, tenle por gentil y publicano. Y yo debo reconocer que esto es una de las cosas que menos se predica. Siempre se predica de, ya hablen ustedes, arreglen, tomen testigos. Pero la última es la que a mí me complica. Porque a veces hay gente que deja la crema en la familia. A veces hay gente que no es honesta para arreglar las cosas, que dice verdades a medias, que pide perdón un poquito, pero no en todas las cosas, ¿verdad? Es como hasta un perdón político, ¿verdad? Ya, yo voy a reconocer esto, pero usted reconozca esto también. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay alguien que rompe todo esto de las relaciones, se nos olvida esta última parte, porque resulta ser de que hay gente que no cambia. Y una, dos, tres, cuatro veces insiste y son como círculos viciosos. Siempre comienza muy bien, ¿verdad? Y después termina otra vez en lo mismo. Y no se predica, yo digo, de esto porque Jesús lo está diciendo. Si realmente la cosa no cambia, tienes todo el derecho
de declararlo y etiquetarlo como gentil y publicano. ¿Qué es eso? No es despreciarlo ni discriminarlo, sino que es decir, ¿sabes qué? En otras palabras, yo se lo voy a traducir un buen chileno. Piénsalo 2 o 3 veces si este es el lugar donde debe estar. ¿Amén? En el fondo, Jesús, ¿qué está diciendo? Si esa persona no quiere perdonarte, no quiere arreglar las cosas, si es generadora de conflictos, lo que está diciendo, te equivocaste del lugar. Porque al menos en el reino de Dios estamos obligados a arreglar los problemas. Amén. Al menos en el reino de Dios, dice Jesús, estamos obligados a mirarnos a la cara y sentir que podemos mirarnos transparentemente. Porque el mundo está lleno de gente hipócrita, ¿o no? Por lo que me han contado. ¿Sí o no? Claro que sí. Usted, menos mal que aquí en esta iglesia no hay ningún político, ¿verdad? Pero a mí me encanta el tema del análisis de la política, y eso usted se da cuenta. Y en el Congreso de pronto la gente se habla de un montón de cosas, se reclama, se saca esto, otro, y cuestiones súper duras, ¿cierto? Pero de pronto, así mágicamente, para alguna cuestión llegan a un acuerdo, por decirlo de esta forma, y después del acuerdo de los partidos políticos hay que sacarse la famosa foto, ¿sí o no? Y las fotos están todas así como, ya, acércate a mí, somos amigos otra vez, sí, aquí, felices, sacando la foto por este proyecto, ¿verdad? Esa cuestión es hipocresía. Entonces, ¿yo qué digo? En la iglesia no podemos actuar así. En el reino de Dios no puedes actuar así. En el reino de Dios, escucha bien, tienes la obligación de arreglar tus conflictos. Tienes la obligación de decir lo que sientes en tu corazón. Tienes la obligación de decirlo. ¿Cómo? Obviamente el reino también te da ciertas pautas. Habla la verdad en amor. ¿Sí o no? Considera a las personas como si fueran tus hermanos, tus pares. Obviamente arregla tus conflictos no a golpes. Aplica el amor y el principio del reino. Pero la gente que no está acostumbrada a esto se salta esta última parte. Y yo digo que es una de las partes más importantes, porque pedir perdón es tan importante, ¿verdad?, como dar el perdón. Cuando tú pides perdón, esto te libera por completo de la culpa, de los miedos y de otras ataduras que no te permiten experimentar la vida llena y abundante que el Señor Jesús prometió. En San Juan 10:10 dice, el ladrón, hablando del diablo, dice, no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Y cuando yo no he perdonado a alguien, o cuando alguien no me ha otorgado su perdón, ¿sabe lo que yo siento? Que estamos ahí, en la parrilla del diablo. Está como a título de fondo, ¿cierto? Sí. Estamos como en la parrilla del diablo. Porque nadie cede, porque nadie quiere arreglar las cosas. Y al final yo siento que me están robando algo importante en mi vida, están matando algo importante en mi vida, están destruyendo algo. Y estoy viviendo la confusión del reino, no el reino de Dios. Les hablo cuando hay problemas al interior de la iglesia. Estamos viviendo a veces en la confusión del reino de Dios. Porque estamos aquí para decir somos hijos de Dios y amamos a Dios y es lo más lindo de nuestra vida, pero no te perdono, ni lo sueñes. No puede ser. Entonces Jesús dijo, es el diablo el que vino para robar, es el diablo el que vino para hurtar y para destruir, para matar. En cambio yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces me encanta siempre hablar de Jesús, porque es nuestro máximo referente. Jesús en algún momento le dijo a sus discípulos, así que como yo os he amado, así también vosotros debéis amarse los unos a los otros. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo les he amado, también ustedes deben amarse unos a otros. Pero es necesario amar antes para saber perdonar. Porque si no se transforma en un trámite. ¿Sí? Y en la vida tenemos tantos trámites sin sentido. Hacemos tantas cosas por inercia. ¿Sí? Por eso es que yo siempre soy reiterativo. Porque a veces nuestro primero saludo en la iglesia es como mecánico, ¿verdad? Hola hermana, Dios le bendiga. ¿Sí? Chao. Y de ahí, chao hermano, Dios le bendiga. Y fue todo nuestro compartir, ¿sí o no?
Y a veces soy reiterativo. Fíjate si hay alguien que está ahí, pregúntale algo más. Pregúntale cómo se llama, dónde vive, ¿sí? Haz el esfuerzo de acercarte un poco más. Hay muchas cuestiones mecánicas que hacemos a veces en la iglesia que no puedes sumar una más. Amar mecánicamente sin perdonar es una tremenda confusión, porque es necesario amar para poder perdonar, porque el perdón es una actitud de amor. Eso es el perdón, es una actitud de amor. ¿Te acuerdas que alguna vez Jesús dijo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien efectivamente no lo has visto? Y te cuesta tanto amar a tu hermano que está a tu lado y lo estás viendo todo el día. Esas confusiones del reino, no podemos permitirlas. El perdón es una actitud de amor, pero del amor ágape. Recuerda, no hay nada que puedas hacer tú que sea tan perfecto como el amor de Dios. El ágape en la Biblia, ustedes esto lo hemos hablado varias veces, es el término original en la Biblia que se usa para referirse al amor de Dios. Pero siempre me encanta una definición que la acuñé de un maestro, un maestro del lenguaje griego, y él dijo, el ágape debes de entenderlo como el amor de Dios de esta forma, es dejar de ser para que el otro llegue a ser. Eso es el amor ágape. El amor de Jesús es que Él dejó de ser Él para que nosotros fuéramos. Se privó de tantas cosas para que usted fuera. Ese es el amor ágape y es muy cercano a la actitud que tenemos que tener cuando queremos perdonar. Por eso que yo les dije al principio cuando hablábamos del país, ¿alguna vez nos podremos perdonar? Mi humilde reflexión es que mientras nuestro país no conozca el verdadero amor de Dios, no va a poder nunca perdonar. Porque para perdonar hay que tener antes el amor de Dios en el corazón, porque es el amor de Dios el que te hace saltar un montón de cosas que pensando de manera terrenal y natural jamás las perdonarías. ¿Cómo voy a perdonar a este ladrón? ¿Cómo voy a perdonar a este que hizo esto? ¿Cómo voy a perdonar a esta persona? Porque siempre están las barreras. El amor ágape, el que deja de ser para que el otro sea, es el amor que debe estar primero en nuestro corazón, para que entonces podamos aplicar el poder del perdón. Mira, hay un ejercicio que puedes hacer cuando quieras perdonar a alguien. Ya estoy terminando. Y es visualizar a aquellas personas que te han ofendido. Yo he hecho este ejercicio. Todavía me falta tiempo. Visualiza a las personas que te han ofendido. O las personas que tienen algo contra ti. Anota sus nombres. En tu momento de oración sería fantástico. Y ve ante Dios y confiesa no el pecado de ellos, sino el pecado tuyo. Porque a través de haber recibido esas ofensas, a través de haberte dejado tocar por sus ofensas, es que albergaste, amargura, albergaste rabia, albergaste dolor o resentimiento en tu corazón. Porque alguna vez alguien dijo que lo que te hiere es lo que tú dejas que te toque. Y las palabras, claro, tienen ese poder perturbador, las acciones mucho más. Pero aún sigues siendo dueña de lo que dejas, ¿verdad?, entrar en tu corazón. Proverbios 28:13 dice que el que disimula su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y los deja obtendrá misericordia. Todos nosotros en algún momento hemos ofendido a alguien. Por eso digo que en algún momento en el currículum de la vida te vas a encontrar con este dilema. Pero como creyente no te puedes hacer la desentendida. Como creyente no te puedes hacer el desentendido. Va a llegar algún momento donde vas a hacerte sentido esto. Amén. Porque algunas veces nosotros ofendemos en palabra y dañamos a otras personas y hacemos que se generen en ellas o en ellos raíces de amargura, algunas conscientemente. Las que son más difíciles de identificar son las inconscientes, esas que te hablaba yo de ignorancia, ¿sí? Que de pronto digo cosas porque todos están diciendo cosas,
porque todos están burlándose de alguien, también me burlo, y de pronto a lo mejor para esa persona sí realmente le fue ofensivo. Pero si tú no dices que te ofendieron, entonces también eres parte de la cadena. Si estamos en el reino, si estamos en la iglesia, tenemos que cultivar una actitud de transparencia. Decir, mira, disculpa, te amo mucho en el Señor, pero lo que dijiste me ofendió. ¿Me lo puedes aclarar? Entonces tú te das cuenta. Pero guardar las cosas es lo que de una u otra manera nos hace no prosperar, según este versículo de Proverbios. Porque estamos encubriendo cosas. Algunas conscientes y otras inconscientes. Así que el consejo aquí es hablar con la persona si es necesario. Pero es perdonar y olvidar completamente, así como lo hace Dios con nosotros. ¿Cuántas veces? ¿Lleva usted algún registro? Yo debo confesar que a veces quiero llevar un registro y después ya pierdo la cuenta. ¿Cuántas veces le digo, Señor, perdóname, metí la pata, no debí de haber hecho esto, no debí de haber pensado esto otro? Haga una lista de las necesidades. Mire, vaya más allá. Haga una lista de las necesidades de esa persona que usted dice, esa persona me dañó. Haz una lista de las necesidades de tu ofensor o de tu ofensora. Y lo que tú has descubierto en esa lista, no le va a faltar papel, porque usted le tiene mal, entonces usted dice, todo esto tiene mal. Haz una lista de las cosas en la cual ella o él se equivocó, porque qué hizo y de qué manera te ofendió. Pero ahora vas a hacerlo distinto, ahora vas a hacerlo diferente. No vas a orar y vas a decir, Señor, llévatelo. O llévatela. No ahora es. Ahora usted va a ir con esa lista y le va a pedir a Dios que le ayude a esa persona. Porque esa persona tiene carencias. La gran mayoría de la gente que ofende feo, con actitudes que tú dices, pero ¿cómo un creyente puede hacer esto? Es porque tiene carencias. Y tú vas a tu momento de oración y le dices, Señor, ayuda a esta persona. Ahí tiene sentido porque Jesús dijo, oren por sus enemigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús no es que quiere que te compliques la vida, sino que dice, esas personas se transforman en enemigos tuyos porque tienen carencias. O porque ven en ti algo que a ellos les provoca una cuestión envidia o les provoca rabia porque ellos no tienen. Es como el efecto de José con la túnica de colores. ¿Sí? ¿Me entienden? La rabia que tenían los hermanos con José, porque el papá le había dado lo mejor a él y ellos pensaban que ellos se merecían. A veces la gente que te ofende funciona bajo este principio, porque a ellos, y por eso te ofenden. Así que, finalmente, perdonar, escuche bien, es no cobrar la deuda. Perdonar es dejar lugar a la justicia divina. Que sé que muchas veces eso nos cuesta entenderlo. Y yo no te voy a obligar a nada, simplemente estoy diciendo algo que Dios puso en mi corazón. Sé que a veces la gente dice, no, pero es que eso nunca llega. No, sí, tarda, pero llega. La divina. Porque la humana a veces tarda, más de la cuenta, llega y no es lo que tú querías. Pero cuando tú dejas lugar a la justicia de Dios, entonces te ahorras un montón de años de amargura, de resentimiento y aprovechas tu vida. Deja lugar a la ira de Dios. Es preferible, yo he aprendido eso, cuando ya no encuentro cómo, yo digo, Señor, ya ok, no te lo lleves obviamente, pero Señor, haz con estas personas lo que tú tienes que hacer. Y después con el tiempo, no para alegría mía, escuche bien, no para hacer una fiesta porque le está yendo mal, sino que yo digo, Señor, tú hiciste justicia. Esa persona me defraudó, me robó, me hizo daño mi reputación, hizo un montón de cosas. Pero con los años yo miro, me siento, digo, Señor, gracias porque no tuve que hacerlo yo, no fue mi mano, fuiste tú. Perdonar es dejar ir libre al esclavo, para luego darse cuenta que una vez que lo liberaste al esclavo, el esclavo o la esclava eras tú mismo. Porque estuviste muchos años diciendo, esto no se va a arreglar nunca, esto nunca va a cambiar. Así que perdonar es usar, querida iglesia, la gracia y el amor que Dios te ha dado a ti, úsalo. Pero úsalo porque el amor de Dios no es algo así como la colonia, ¿verdad? Que usted se la echa un rato y después al rato tiene que volver a echarse si es que la colonia es barata, ¿verdad? Si es de los chinos. Entonces usted se la pone y como que no, esto no es fragante. La gracia de Dios no es eso, ¿ya? La gracia de Dios, usted se la pone y eso huele bien.
Amén. Mejor que los perfumes más caros que usted pueda haberse puesto encima. La gracia de Dios y el amor de Dios huele bien. La gracia y el amor de Dios provoca cosas buenas. Si la gracia y el amor de Dios están sobre su vida, este tema que le estoy dando probablemente está de más. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios, el amor de Dios, cuando llena tu corazón, es tan fuerte, y lo voy a exagerar, es tan fuerte, que no puedes quedarte quieta. Es tan fuerte, que no puedes seguir mirando a los ojos a esa persona cuando tú tienes algo en tu corazón. Es tan fuerte la gracia de Dios que corres y dices, lo siento. Que corres y dices, me equivoqué. Aleluya. Y no estoy hablando de los problemas de la iglesia. Estoy hablando de lo que te pasa en tu casa, de lo que te pasa con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. La gracia de Dios te inquieta. Amén. El amor de Dios te inquieta para decir, ¿sabe qué? No me puedo hacer la loca, no me puedo hacer el loco. ¿Sabe por qué? Porque Dios me está mirando, porque Dios me conoce. La gracia de Dios es como el gel lubricante de las heridas que tú tienes en tu alma porque te ofendieron y te dañaron, pero así puedes mirar a quien te ofendió, pero no lo miras como objeto de la ira de Dios para que ojalá le corten el cuello, sino que al contrario, la gracia y el amor de Dios, la misma que tuvo Jesús, la misma que motivó a Jesús a subirse a la cruz, ¿sabe? Por amor a usted y a mí. Así que perdonar es reflejar cuán maduro estás en el reino, cuán madura estás, cuán responsable te has vuelto después de ¿cuánto? 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio. ¿Me entienden? Aleluya. El poder del Espíritu Santo es tan importante como el poder del perdón. El poder de la oración es tan importante como el poder mirar el rostro de la gente y decirle, te perdono, perdóname, necesito tu perdón. Así que yo quisiera en esta hora orar de una manera especial. Y quiero pedirte que cierres tus ojos, por favor. Porque aquí esta noche nadie es como el experto en el perdón. Pero sé que hay personas que ya han practicado el poder del perdón. Y el Señor puso esta palabra en mi corazón. Y debe ser por algo. Amén. La próxima vez que te pelees con alguien, acuérdate de este mensaje. O si este mensaje te hizo recordar cosas, es la prueba fiel y viviente de que necesitas perdonar a alguien. Y si este sermón te inquietó un poco, es porque a lo mejor necesitas ir a arreglar las cosas que están inconclusas. Es decir, ¿sabes qué? Ya no puedo caminar más así de esta forma, no me puedo hacer el loco, te dañé, te golpeé, te hablé fuerte, abusé de ti, me aproveché de ti y necesito que me perdones. Cuando aplicas el poder del perdón, entonces la gracia de Dios y la misericordia de Dios vienen de una manera potente y poderosa.